Bueno chicos, continuando con el programa Sistema Hemático, hoy nos toca platicar sobre los grupos sanguíneos y entonces la idea, yo creo desde siempre ha sido integrar la información, no pensar que los conceptos son individuales o independientes, ¿sale? Sino todo se integra y toda la información se integra y es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿sale? Entonces, primero vamos a definir un poco de historia, de cómo se fueron documentando toda la evidencia sobre los grupos sanguíneos. Entonces, en 1902, Karl Landsteiner publica el descubrimiento de los grupos sanguíneos y él publica la existencia de dos antígenos, el antígeno A y B. Aquí debemos de tener claro y recordando un poquito el concepto de antígeno, el antígeno es cualquier molécula que puede desencadenar una respuesta inmunitaria, ¿sale? Si entendemos esto, entonces nos vamos a dar cuenta que todos estamos llenos de antígenos por donde quiera, ¿sale? Y entonces deberíamos de desencadenar una respuesta inmunológica que reconozca todo lo que tenemos en nuestro cuerpo como algo extraño. Sin embargo, en sus clases de inmunología les van a dar la idea de por qué no ocurre esto de manera frecuente. Ocurre en las personas que tienen enfermedades autoinmunes, pero no es la generalidad, ¿sale? Existen mecanismos de regulación. Bueno, entonces retomando nuevamente el concepto de eritrocito, hay que pensar, vamos a pensar en una pelota y una pelota que tiene muchos picos en su superficie. Entonces, cada uno de esos picos es un antígeno, entonces algunos picos vamos a pensar que son en forma de triángulo, otros son en forma de cuadrado, otros son irregulares. Entonces cada uno de esos picos es un antígeno distinto. Entonces los eritrocitos realmente tienen un montón de moléculas en su superficie, ¿sale? Entonces esas moléculas en la superficie del eritrocito serían los antígenos. En este caso, el antígeno A y el antígeno B son los más frecuentes en el eritrocito, ¿sale? Y entonces podrían desencadenar el reconocimiento de la respuesta inmunológica si es que son reconocidos como algo extraño. Por eso se tiene que hacer un análisis previo de la sangre de una persona que necesite una transfusión sanguínea, ¿sale? Bueno, en 1939, Levy y Stetson describen el sistema RH en macacos. El sistema RH se conoce así por el monorhesus, ¿sale? Y entonces, si alguno de ustedes se ha hecho un examen sanguíneo, va a recordar que la generalidad es si te dicen si eres A positivo, B positivo o negativo, si eres AB positivo o negativo, si eres O positivo o negativo. Y esto de la positividad viene dado por el sistema RH, ¿sale? Ahorita vamos a definir un poquito más ese concepto. Y posteriormente, en 1942, Landsteiner demostró que un grupo de 5 antígenos RH, o sea, este concepto del sistema RH, también se presenta en humanos, ¿sale? No solamente en el monorhesus, que es donde fue descrito. Posteriormente, y bueno, esa es la generalidad, y esto es lo que interesa para los propósitos de la materia. Sin embargo, se ha demostrado que investigaciones posteriores han descrito más de 35 antígenos sanguíneos y estos varían en cada persona, ¿sale? Entonces, pero para los propósitos de la materia nos vamos a enfocar solamente en el sistema ABRH. Entonces, la idea, retomando nuevamente este concepto de antígeno, es que el sistema inmunológico puede reconocer algo extraño, ¿sale? Y estos antígenos A, B y RH pueden ser reconocidos como algo extraño por nuestro sistema inmunológico y pueden desencadenar algo que se llama reacción de aglutinación. Entonces debemos de evitar que ocurra la reacción de aglutinación al hacer los estudios adecuados y saber cuál es el tipo sanguíneo que tiene el individuo que es receptivo a una transfusión, ¿vale? Y aquí un pequeño paréntesis, porque el que se presenten o no antígenos sanguíneos puede generar ventajas evolutivas. Por ejemplo, sabemos que el paludismo es la enfermedad es la malaria,
El causante es un parásito que se llama Plasmodium falciparum. Entonces, este parásito entra al eritrocito, se divide dentro del eritrocito y después lisa el eritrocito y la gente normalmente es anémica, ¿sale? Entonces, y puede llegar a tener deficiencias de oxigenación, en fin, un montón de problemas causados por esta enfermedad. Entonces, se ha descrito que una de las maneras en que el parásito entra es a través de un antígeno que se llama DOFI. Entonces, algunas personas nativas de África han desarrollado un mecanismo evolutivo en el cual carecen de esta molécula DOFI. Y entonces el parásito no tiene la manera de cómo entrar y cómo replicarse dentro del eritrocito. Y entonces esas personas son resistentes a esa infección. Sin embargo, naturalmente estos individuos pueden llegar a tener anemia. Entonces, pues realmente una ventaja evolutiva como tal, pues no lo es. Pero estas personas no se infectan por este parásito, ¿sale? Entonces, esto a lo que quiero ir es porque hay mucha importancia en estos antígenos sanguíneos. Entonces, estos antígenos se pueden dividir en distintos grupos. Aquellos que son formados por carbohidratos, ¿sale? Por ejemplo, el antígeno AB realmente se conoce como ABO. Este antígeno es un carbohidrato, son un conjunto de carbohidratos. Entonces, los azúcares comunes de estos carbohidratos o de estos antígenos son la N-acetil-D-galactosamina, la N-acetilglucosamina y la fucosa, ¿sale? Y el 70% de los antígenos AB son compuestos por glicoproteínas. Por otro lado, hay antígenos que están formados nativamente por proteínas. Y aquí tenemos aquellos que pasan solamente una vez a través de la membrana, que pueden tener el dominio amino en la parte de afuera del eritrocito o adentro. Si está afuera se conocen como tipo 1. Si están adentro se conocen como tipo 2. Otros antígenos son aquellos que pasan varias veces por la membrana del eritrocito. La gran mayoría tienen un grupo amino y un grupo carboxilo en la parte intracelular y tienen una función transportadora y son hidrofóbicos. De aquí sobresale el grupo RH. El grupo RH o el antígeno RH es este tipo de proteínas que pasan varias veces por la membrana. Y hay otros tipos de antígenos formados por proteínas, los cuales se unen por una unión covalente del grupo carboxilo de las proteínas a un lípido que generalmente es glicofosfatidilinositol, ¿sale? Entonces, aquí está para tener el concepto más claro. Primero tenemos aquellos antígenos, voy a poner el puntero, que están compuestos por carbohidratos nativamente, ¿sale? Aquí tenemos el antígeno ABO, ¿sale? Por otro lado tenemos aquellos que son sencillos, que solo pasan una vez a través de la membrana del eritrocito. Esta es la membrana de un eritrocito. Y entonces aquellos que tienen el grupo amino afuera del eritrocito se conocen como tipo 1. Y aquellos que lo tienen adentro se conocen como tipo 2. Y tenemos, entonces les decía, varios tipos de aquellos antígenos que pasan varias veces a través de la membrana del eritrocito, ¿sale? Hay unos que tienen el grupo amino afuera y el grupo carboxilo adentro, pero hay otros que tienen ambos grupos adentro del eritrocito, ¿sale? Y aquí tenemos el antígeno RH, que es el más común. Y el otro ejemplo son aquellos que están unidos por el GPI, ¿sale? Por un lípido a la proteína que les estaba comentando. Y esta es la lista, no es necesario que se la aprendan, ¿sale? Pero es para ejemplificar. Entonces, acá viene un concepto que ustedes pueden llegar a leer en la literatura. Normalmente, bueno, al ser yo inmunólogo y en general así se maneja, son antígenos, el antígeno RH, ABO, pero también se pueden conocer como aglutinógenos. Entonces, ¿qué es un aglutinógeno? Es una molécula que tiene la capacidad de unirse a un anticuerpo. Un antígeno se puede unir o se une en general a un anticuerpo. Entonces, un aglutinógeno es un antígeno, ¿sale?
Bueno, entonces aquí ya vamos a platicar un poquito más sobre el sistema ABO. Y entonces la sangre de un humano en general pertenece a uno de los 4 tipos de sangre ABO, ¿sale? Y entonces estos tipos de sangre reciben su nombre con base en los aglutinógenos o antígenos presentes en la membrana del eritrocito. Aquellos que son del tipo A tienen presente el antígeno A o el aglutinógeno A en los eritrocitos. Aquellos que son del tipo B son aquellos que tienen el antígeno B en los eritrocitos. Aquellos que son AB son aquellos que tienen el antígeno A y B en sus eritrocitos, y el O no tienen ninguno de los anteriores, no tienen ni el A ni el B. Por ejemplo, en mi caso yo sé que yo soy O, ¿sale? Y aquí viene un concepto que lo deben de tener clarísimo, es que el plasma sanguíneo nunca va a tener anticuerpos que reconozcan a sus propios antígenos, porque si los tuvieran, entonces habría reacción de aglutinación y entonces no nos conviene. Sin embargo, debe de tener anticuerpos de aquellos antígenos que no están presentes en sus eritrocitos, ¿sale? Aquí está acá abajo. El plasma tiene anticuerpos que reconocen el antígeno A o B si los antígenos no están presentes en sus eritrocitos. Y aquí vamos a ver el concepto, ¿sale? Entonces, si yo soy A, si yo soy antígeno A, si mi eritrocito tiene antígeno A, entonces debo de tener anticuerpos que vayan a reconocer al grupo B, ¿sale? Quiero que quede bien claro eso. Si yo soy del tipo B, debo de tener anticuerpos que reconozcan el antígeno A. ¿Sí me explico? Entonces, espero que conforme vayamos avanzando va a quedarnos un poquito más claro este concepto. Bueno, y aquí, como siempre, las cosas las intentamos explicar más sencillo, pero se empiezan a complicar. Entonces, hay que tener el concepto o un concepto previo a esto del antígeno ABO, que es el antígeno H. El antígeno H vamos a pensar que es el esqueleto que de ahí va a derivar el antígeno A o el antígeno B. Es como una molécula previa a estos antígenos, ¿sale? Entonces, ¿qué define al antígeno H, el antígeno A o el antígeno B? Pues son los azúcares que tienen estos antígenos sanguíneos los que le van a dar identidad a estas moléculas. Por ejemplo, si tenemos el antígeno H de manera basal y le agregamos el azúcar N-acetilgalactosamina, ya vamos a tener el antígeno A. Si tenemos el antígeno H y D-galactosa, ya vamos a tener el antígeno B. Si solo tenemos el antígeno H, entonces vamos a tener el tipo sanguíneo O, ¿sale? Entonces, hay un fenotipo que se llama Bombay, que es frecuente en 1 en cada 300,000 personas, en donde las personas no tienen el antígeno H. Esto no se debe de confundir con el antígeno O, ¿sale? ¿Por qué? Porque el antígeno H, solo sea la presencia de ese antígeno H, es lo que define al grupo sanguíneo O. El fenotipo Bombay es otra cosa, en donde ni siquiera tienes el antígeno H, ¿sale? Entonces aquí viene esta diapositiva que nos va a aclarar un poquito el concepto. Es medio brusca porque no ocurre así en la naturaleza, no es que va a tener los antígenos de este tamaño, pero bueno, nos ayuda a entender. Entonces tenemos al eritrocito y en la bicapa lipídica va a haber una molécula de ceramida, ¿sale? Que es un lípido también. Entonces a esta molécula de ceramida se van a unir los azúcares, ¿sale? Aquí en rombo tenemos a la glucosa, después tenemos en circulito a la galactosa, en triángulo tenemos a la acetilglucosamina y en hexágono tenemos a la acetilgalactosamina y en cuadrito a la fucosa, ¿sale? Entonces, esto define a una sustancia precursora, pero si le agregamos una fucosa, entonces ya tenemos el antígeno H, que este es el grupo sanguíneo O, ¿sale? Entonces, por eso quería introducir el nombre del antígeno H, ¿sale? Que realmente esto es lo que le da identidad al grupo O, ¿sale? Luego, si tenemos el grupo A todo el esqueleto que ya había descrito,
y con la fucosa, y si le agregamos una acetilgalactosamina ya tenemos el antígeno A. Bueno, después, si en vez de tener la acetilgalactosamina tenemos una galactosa, entonces ya tenemos el antígeno B, ¿vale? Y si tenemos los dos anteriores, ya tenemos el antígeno A y el antígeno B. Entonces, si entendemos este concepto, todo se nos va a clarificar. Es muy sencillo, ¿sale? Si quieren, pónganle pausa y repitan lo que acabo de decir. Bueno, entonces ya definimos que es un aglutinógeno, que entonces serían los antígenos. Entonces, pues existe su contraparte, así como existe la contraparte de los antígenos, que son los anticuerpos. La contraparte del aglutinógeno es la glutinina. Entonces, una glutinina es un anticuerpo. Entonces, son los anticuerpos disueltos en el plasma que reaccionan con antígenos específicos de los grupos sanguíneos. Entonces, los aglutinógenos definen los distintos grupos sanguíneos ABO. En las transfusiones sanguíneas es importante evitar la mezcla de aglutininas con aglutinógenos, lo que podría causar la reacción transfusional o la reacción de aglutinación, ¿sale? Por eso es necesaria la determinación del grupo sanguíneo en la sangre del donante y del receptor. Entonces aquí viene el concepto interesante, ¿sale? Arriba vamos a tener a los aglutinógenos, o sea, los antígenos, y abajo tenemos las aglutininas o los anticuerpos, ¿sale? Va a pasar un camión por mi casa, entonces, a ver, pausa. Bueno, aquí, aprovechando la pausa, les voy a dejar de tarea un cuadrito, ¿sale? Ese cuadrito quiero que ustedes me pongan en la parte superior del cuadro los tipos sanguíneos que existen. Básicamente, este cuadrito que estoy presentando en la diapositiva, quiero que lo transcriba cada uno para ver si entiende el concepto, ¿sale? Y lo vamos a complementar con un cuadro que está más adelante. Entonces, cada uno lo va a hacer a mano. Quiero que lo haga, quiero que entienda ese concepto de aglutinógeno, aglutinina, los tipos sanguíneos que hay. Ya hablamos de los tipos sanguíneos A, B, O y del concepto del antígeno RH. Entonces, todo eso me lo van a integrar en un solo cuadro. Ahorita se los voy a enseñar cómo lo quiero, ¿sale? Entonces, vamos a tomar como base esto. Entonces, tienen hasta el lunes a las 12 para enseñarme, para que yo reciba ese cuadro en mi correo electrónico, ¿sale? Es una actividad oculta que va a haber en el video. Entonces, si ven el video, voy a tener evidencia de que ustedes hicieron la actividad, ¿sale? Bueno, ahorita vamos a eso. Entonces, aquí vamos a tener estos conceptos. Tenemos la idea del aglutinógeno en la parte de arriba, que es igual a un antígeno, y de la aglutinina, que es igual a un anticuerpo, ¿sale? Entonces, el eritrocito, si es del tipo A, va a tener el antígeno A, que en este caso está representado por un circulito. Y en la parte de abajo vamos a tener anticuerpos B, o sea, solamente vamos a reconocer moléculas distintas a lo que tenemos. No podemos reconocer lo propio porque entonces generaríamos la reacción de aglutinación y eso es lo que queremos evitar. ¿Sí? ¿Quedamos claros? Bueno, por otro lado tenemos el antígeno B o el aglutinógeno B, que en este caso tiene una forma de triangulito. Y entonces en el plasma vamos a tener anticuerpos anti-A, ¿sale? Entonces solamente vamos a poder reconocer aquello que no tenemos. No podemos reconocer lo propio porque generaríamos reacción de aglutinación. ¿Qué ocurre en las personas que tienen el tipo sanguíneo AB? Pues entonces van a tener ambos antígenos, el antígeno A y B en la superficie del eritrocito, y no va a haber anticuerpos en la circulación porque entonces no le conviene al individuo, ¿sale? Porque se generaría la reacción de aglutinación.
Y aquellos que tenemos el grupo sanguíneo O, pues no tenemos ni el antígeno A ni el antígeno B y vamos a tener anticuerpos de los dos tipos o aglutininas de los dos tipos, ¿sale? Espero que nos quede claro esto. Y aquí viene la idea, ¿sale? Por ejemplo, si tenemos sangre del donante del tipo A y esta sangre del donante va a tener anticuerpos B, ¿sale? Entonces, esta es la sangre del receptor, entonces va a tener anticuerpos anti-B. Entonces, nosotros le donamos sangre a cualquier individuo, vamos a pensar lo que nosotros somos A y le donamos sangre a otro individuo que también es A, pues no va a haber ningún problema, porque esta persona tiene anticuerpos anti-B en su plasma o en su circulación y no va a haber reacción de aglutinación, ¿sale? Mientras tengamos el mismo tipo sanguíneo, ¿sale? Ahorita nada más estamos pensando en el concepto AB, todavía ABO, todavía no tenemos el concepto RH, ¿sale? Vamos paso a paso. Entonces, posteriormente, si tenemos sangre de tipo A nuevamente, ¿sale? Vamos a donarle sangre pensando que somos a una persona que tiene el tipo B, ¿sale? Como receptor de esta donación. Entonces, esta persona, si es del tipo B, pues entonces va a tener anticuerpos anti-A en el plasma, ¿sale? Y si tenemos anticuerpos anti-A en el plasma y le donamos sangre del tipo A, entonces va a haber reacción de aglutinación. Y eso es lo que queremos evitar, ¿sale? Bueno, entonces, aquí viene el concepto ya de manera muy general, tomando en cuenta solamente el tipo A, el tipo B y el tipo O, ¿sale? Entonces, esta es la sangre del receptor en estos cuadritos que tenemos aquí y esta es la sangre del donante en estos cuadritos que tenemos acá, ¿sale? Entonces, si somos del tipo O, no vamos a tener ningún antígeno en los eritrocitos, como ya lo habíamos visto en una diapositiva, y vamos a tener anticuerpos anti-A y anti-B, ¿sale? Entonces, si el donante es del tipo O, pues no va a haber ningún problema, porque como no tiene antígenos y son iguales, este receptor y este donante, pues no hay ningún problema, ¿sale? Sin embargo, si yo como donante soy del tipo A y le quiero donar a una persona del tipo O, pues ya valió, porque entonces, como tiene anticuerpos anti-A, entonces se hace la reacción de aglutinación, ¿sale? En el caso de que el individuo el donante sea del tipo B, pues lo mismo, porque como tiene anticuerpos anti-B, pues hay reacción de aglutinación. Lo mismo si tenemos el tipo AB, va a haber reacción de aglutinación por ambos porque hay anticuerpos en la circulación, ¿sale? Otro ejemplo, ¿sale? Esto aquí le pueden poner pausa al video y entender un poquito la tabla. Por ejemplo, vamos a hablar del tipo sanguíneo B en el receptor, ¿sale? Entonces, va a tener en los eritrocitos el antígeno B y en el plasma o en la circulación va a tener anticuerpos anti-A. Si el donante es del tipo O, pues no va a haber ningún problema, porque solamente se tienen anticuerpos anti-A y como el donante no tiene ningún antígeno en su superficie al ser tipo O, entonces no va a haber reacción de aglutinación. Sin embargo, si el donante es del tipo A, va a haber anticuerpos anti-A y hay reacción de aglutinación. Si el donante es del tipo B, pues no hay ningún problema porque es del mismo tipo sanguíneo. Y si el donante es del tipo AB, entonces va a haber reacción de aglutinación porque esta persona, el receptor, tiene anticuerpos anti-A, ¿sale? Entonces aquí a la derecha pueden ver al hacer el examen, que al final del video, digamos en la parte final del video hay otro video que explica cómo se hacen estos exámenes. Entonces, la sangre normal se puede ver así, ¿sale? Cuando no hay reacción de aglutinación. Entonces se ve como algo plano.
Sin embargo, con la sangre aglutinada, pues los eritrocitos empiezan a hacer cúmulos, ¿sale? Se aglutinan. Entonces, aquí viene otro concepto importante, otro ejemplo. Aquí estamos hablando mucho de ejemplos, ¿sale? Entonces, si tenemos el tipo de sangre AB y al momento de hacer una prueba sanguínea queremos saber qué tipo sanguíneo es, pues en los laboratorios se tienen sueros que digamos que son presentaciones líquidas de anticuerpos. Tienen muchos anticuerpos en un tubito. Entonces ya tienes anticuerpos anti-A y tienes anticuerpos anti-B. Esto es distinto a la transfusión, ¿sale? Aquí queremos saber qué tipo sanguíneo tiene el individuo. Entonces, si tenemos un tipo de sangre AB y le agregamos suero anti-A, se va a aglutinar. Y si le agregamos suero anti-B, se va a aglutinar. Si hay esta reacción de aglutinación en un examen sanguíneo, eso nos quiere decir que la persona es del tipo sanguíneo AB, ¿sale? Por otro lado, si tenemos a una persona que es del grupo sanguíneo B, solamente se van a aglutinar los eritrocitos cuando le ponemos suero anti-B, ¿sale? Cuando existe una persona con el tipo sanguíneo A, solamente se van a aglutinar los eritrocitos cuando el suero es anti-A. Y no hay reacción de aglutinación en estas pruebas sanguíneas cuando la persona es del tipo sanguíneo O, ¿sale? Entonces hay que tener bien claro que son dos conceptos distintos. Uno es hacerte la prueba para saber qué tipo sanguíneo eres, si eres A, B, positivo o negativo por el RH, o si tú tienes anticuerpos anti-A o anticuerpos anti-B dependiendo del tipo sanguíneo que tú tienes, ¿sale? Entonces, aquí viene un concepto importante. Entonces, la sangre del tipo O se considera como el donador universal, ¿sale? Entonces, esto escríbanlo, ténganlo bien claro, pónganle pausa al video y chéquenlo, porque esto es muy importante. Estas son preguntas de examen departamental. Entonces, la sangre del tipo O se considera como donador universal porque no contiene antígenos A o B. Le puede donar a quien quiera, ¿sale? Sin problema alguno. Sin embargo, el receptor universal es el que tiene la sangre del tipo AB, porque no tiene anticuerpos A ni B. Entonces, una persona que puede recibir cualquier tipo de sangre es aquel que es del tipo AB, ¿sale? Pero aquí viene un concepto importante. El plasma del receptor puede tener anticuerpos diferentes al sistema ABO que podrían aglutinar la sangre. Por eso es necesario hacer pruebas cruzadas con la sangre del receptor y la del donante. Esto es un concepto importante y quiero que quede claro, porque como les comenté, se han descrito 35 o más antígenos en la superficie del eritrocito y estos antígenos pueden causar reacción de aglutinación, ¿sale? Y pues no conviene que eso ocurra. Entonces, no solamente esto es dependiente del concepto ABRH, hay muchos más, pero el ABRH es lo más común, ¿sale? Entonces, la reacción de aglutinación no es nada más que los eritrocitos se junten y ya, sino que genera la hemólisis, la ruptura del eritrocito. Y entonces esto libera hemoglobina y como ya lo vimos en el metabolismo de la hemoglobina, es muy reactiva y puede causar problemas muy grandes, la hemoglobina disuelta en sangre, ¿sale? Y esto puede causar daños en el riñón y provocar insuficiencia renal, entre mil cosas más. Bueno, entonces ya teniendo claro el concepto del antígeno ABO, ahora vamos a hablar del antígeno RH. Y este antígeno RH es un poquito más complejo. No voy a profundizar tanto en el tema, pero sí voy a dar a conocer los conceptos más generales, ¿sale? Y se ha descrito que el sistema RH es el más importante en la hematología neonatal porque es el más inmunogénico y porque hay muchas personas que son RH negativas. Entonces debemos de clarificar si eres RH negativo o positivo, ¿sale? Y entonces esto se compone de 5 antígenos distintos. El antígeno RH no es nada más una molécula, ¿sale? Sino son 5 moléculas distintas, que son D,
C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula, ¿sale? Y entonces, esto es lo que siempre saca un poquito de onda de la biología, porque la biología es la ciencia que tiene más exclusiones o más variables en un concepto, ¿sale? Entonces, no nada más son 5 antígenos, son 50, ¿sale? Pero los 5 son los más principales. Bueno, entonces, lo que define a un individuo como RH positivo o RH negativo es solamente la presencia o la ausencia de este antígeno D. Entonces, teniendo el concepto del antígeno RH que está compuesto de 5 antígenos distintos, entonces el que le da identidad a este RH en que seas positivo o negativo únicamente es el antígeno D y es independiente de los otros 4 antígenos, ¿sale? Y entonces un individuo RH negativo solamente va a tener ya sea C mayúscula, C minúscula, E mayúscula o E minúscula, ¿sale? Pero solamente va a tener eso y es ausente del antígeno D, ¿sale? Y el locus o el lugar en el gen de RH se encuentra en el cromosoma 1 en 2 genes homólogos que se conoce como RHD por un lado y por otro lado RHCIE, ¿sale? Y entonces la combinación de C y E nos puede dar 4 formas distintas, ¿sale? Que están descritas en la diapositiva, que es CE mayúscula, CE minúscula, C mayúscula, E minúscula, C minúscula, E mayúscula. Entonces aquí viene el ejemplo de estos antígenos, ¿sale? Entonces son 2 genes distintos y el antígeno D es el que le va a dar identidad al antígeno RH. Su presencia o su ausencia es lo que lo define, pero va acompañado del antígeno C y E, ¿sale? Que nos va a dar lugar a esta molécula, ¿sale? Y entonces, la combinación del antígeno RH y las moléculas C y E nos van a dar 8 haplotipos o 8 formas distintas de los genes, ¿sale? Que son los haplotipos del sistema RH, que están aquí. Entonces se conocen así como lo pueden ver en la diapositiva. Sería D, C y E minúscula, en fin, no lo voy a repetir cada uno. Pero son 8 tipos distintos de moléculas RH. Pero entonces lo que le va a dar identidad a este antígeno es la presencia o ausencia de la molécula D, ¿sale? Esa es la molécula más importante, el antígeno D. Entonces, en general, hablando en general, la sangre no contiene anticuerpos RH, ¿sale? Entonces, vamos a pensarlo así, si nosotros somos RH positivos, pues no nos convendría tener anticuerpos anti-RH, porque habría reacción de aglutinación. Y en el caso de los individuos que son RH negativos, pues nunca han estado en contacto con la sangre de una persona RH positivo, entonces su sistema inmunológico desconoce cómo es esa molécula RH y pues no produce anticuerpos anti-RH, ¿sale? Sin embargo, aquí el problema está en las mujeres durante el embarazo. Por ejemplo, si una mujer es RH negativo, puede encontrar o puede entrar en contacto con antígenos RH positivos del feto. Por ejemplo, vamos a pensar que su novio, su pareja es RH positivo y las chicas son RH negativos. Entonces se embarazan y el feto tiene el tipo de sangre del hombre, que sería RH positivo, ¿vale? Entonces, ahí podría haber un problema porque entonces la sangre o puede entrar en contacto con el tipo sanguíneo del feto, la mujer, ¿sale? Y entonces esto podría en un primer embarazo no genera conflicto alguno porque no hay contacto con la sangre del bebé, ¿sale? Porque está en un lugar aparte, que sería la placenta. Sin embargo, por el rompimiento de la placenta, por la
el contacto con la sangre del feto al momento del parto, hay contacto con este tipo sanguíneo y entonces empiezan a generar anticuerpos anti-RH positivo, ¿sale? Y entonces, en este caso, en un segundo embarazo, el feto puede desarrollar eritroblastosis fetal, lo cual en el feto genera anemia, aumento de los niveles de la bilirrubina y la muerte del feto. Aquí viene el ejemplo, ¿sale? Entonces, decíamos que la mujer en este caso sería RH negativa, ¿sale? Y entonces el feto, pensando que va a ser RH positivo al momento del parto, pues estos eritrocitos entran en contacto con la circulación y esto genera una respuesta inmunológica y se generan anticuerpos anti-RH positivos, ¿sale? Entonces, listo, pero en un siguiente, no hay ningún problema con un primer embarazo, pero en un siguiente embarazo, estos anticuerpos anti-RH pues van a pasar a través de la placenta hacia el feto y pueden desencadenar, aquí está el ejemplo, pueden inducir el reconocimiento de estos eritrocitos y puede generar lo que les decía, destrucción de los eritrocitos, aumento de la bilirrubina y puede ocasionar el aborto de este feto, la muerte, ¿sale? En el caso de que este vuelva a ser positivo. En el caso de que sea RH negativo, pues no hay ningún problema, porque aun cuando haya anticuerpos en la circulación anti-RH, pues este es negativo y no lo va a reconocer, ¿sale? Pero esto ya se ha descrito desde hace mucho tiempo, es una de las enfermedades que en algún tiempo causaba conflicto durante el embarazo. Y la manera, siempre les hago la pregunta, ¿cómo se les ocurriría reducir estos problemas en un embarazo en caso de que se detectara? Y pues es generar anticuerpos que destruyan los propios anticuerpos anti-RH. Sería un anti-anticuerpo, ¿sale? Y eso ya está más que descrito en el sistema de salud público. Sin ningún problema te pueden inyectar estos anticuerpos y no pasa nada, ¿sale? Los fetos se desarrollan sin ningún problema y los bebés nacen bien. Bueno, entonces esta es la tabla que quiero que quiero que trabajen, chicos. Ya tomando el concepto RH, el concepto A, el concepto B y el concepto O, ¿sale? Entonces, quiero que me hagan una transcripción de esta tabla a mano. Cada uno en su cuaderno, en su hoja, en donde apunte, haga este ejercicio, ¿sale? Anote el tipo sanguíneo, ya sea O, ya sea A o B o AB, si es positivo o negativo, cuáles son los antígenos presentes en la superficie de los eritrocitos dependiendo del tipo sanguíneo que tengas, cuáles son los anticuerpos que tienes y el porcentaje en la población en general. O sea, es repetir básicamente este cuadro que está aquí, ¿sale? Quiero que lo hagan a mano, no lo voy a aceptar a computadora, a mano. Le sacan una foto con su celular y me la mandan a mi correo, ya saben cuál es, j.holguin@iztacala.unam.mx, y tienen hasta el mediodía del lunes para enviarme este cuadro, ¿sale? Ese va a ser su ejercicio para que entiendan ese concepto y para que lo practiquen, ¿sale? Y como les había dicho, entonces existen otros sistemas. Hay una Sociedad Internacional de Transfusiones Sanguíneas que categoriza estos sistemas en 4 tipos. Aquellos que son grupos sanguíneos genéticamente discretos, o sea que casi no se expresan. Colecciones en grupos sanguíneos donde existe relación serológica, bioquímica o genética. Series de antígenos de baja incidencia o de alta incidencia, ¿sale? A cada antígeno en el sistema se le ha asignado un número o una letra y se enumera secuencialmente de acuerdo al orden de su descubrimiento. Hasta 2015 se han descrito 35 grupos sanguíneos distintos y 6 colecciones de antígenos, y yo creo que ya son más, por eso durante toda la presentación lo dije. Y en términos de transfusiones, estos grupos sanguíneos diferentes a la clasificación ABO y RH toman relevancia clínica cuando hay desarrollo de anticuerpos en la persona receptora. Lo que les decía, debe de haber un estudio importante previo
de la sangre del individuo donante con la sangre del individuo receptor para saber si la sangre que vas a recibir puede inducir la reacción de aglutinación. Puede que no no haya ningún problema con los antígenos A, B o RH, pero puede que existan problemas con otros tipos de antígenos, ¿sale? Ok. Y aquí nada más el ejemplo, o sea, vean, no vamos a hablar de cada uno, nada más les hablé ahorita de del ABO y del RH, pero vean cuántos antígenos hay y la tabla es más grande, ¿sale? Bueno, y aquí está el video, a ver si me lo deja reproducir, que les había dicho. No, creo que no me lo deja reproducir. Si no, bueno, en la plataforma tienen un montón de actividades para entenderlo. Hay uno en donde los lleva a una página en donde viene el ejemplo claro de unas personas que necesitan un trasplante o una donación, perdón, de sangre, una transfusión sanguínea. Entonces, chéquenlo, hagan esas actividades posteriormente a esta presentación y ya saben, cualquier duda que tengan la platicamos en la clase en vivo. Bueno, gracias, cuídense.